Vamos a hablar de las consecuencias de la hipertensión arterial y obviamente está un experto con nosotros que siempre que viene nos deja con la boca abierta a nosotros y también a usted, estoy seguro. Hugo Radillo, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy olvidados, pero bueno, qué bueno que estás con nosotros. No, ya regresé. Muchísimas gracias por la invitación. Es tan bueno que anda viajando por todo el mundo atendiendo pacientes. No, andaba en Monterrey, andaba en Colombia, andaba en cosas. Bueno, comuníquese con nosotros porque el tema va a estar bueno, 33 38 10 64 04 y el código QR, mándenos todos sus comentarios, preguntas, lo que quiera decirle. Bueno, aquí lo vamos a recibir y lo vamos a tratar de orientar qué hacer con este problema de la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial para empezar, Doc? Gran pregunta. Pues vamos poniendo las cartas en la mesa. Cuando hablamos de hipertensión arterial hablamos de que una de las, vamos a decir, constantes fisiológicas que decimos en México que tiene el cuerpo, así como su respiración, la frecuencia de su corazón y la presión arterial, sí. Pues va a ser, vamos a decir, la tensión que se tiene que mantener o el flujo que se tiene que mantener dentro de nuestros vasos sanguíneos, pero no nada más en los vasos sanguíneos, sino dentro de los órganos que reciben a estos vasos sanguíneos. Bien. Sus ojos, el mismo corazón, los pulmones, los riñones, en fin. Cuando por herencia, cuando por malos hábitos de vida, cuando por otro tipo de enfermedades, esta presión empieza a incrementar en esos vasos sanguíneos y en esos órganos, estos órganos empiezan a tener que adaptarse, a tener que batallar por este tipo de presiones durante mucho tiempo, y después de tanto tiempo de adaptaciones llega un momento en donde ya los órganos ya no aguantan tanto y empiezan a disfuncionar. El corazón puede crecer, las retinas empiezan a fallar y tenemos alteraciones para ver, los riñones pueden empezar a dejar de filtrar sangre de manera adecuada y empezar a tener insuficiencia renal, como le llamamos. Entonces, básicamente eso es la hipertensión arterial, presiones más altas de las que normalmente o saludablemente el cuerpo debería de estar manejando, y más adelante pues se va a poder asociar un montón de enfermedades. Esas serían las consecuencias de tener hipertensión arterial. Oye, ¿qué tan cierto es que si tienes hipertensión arterial y te estás controlando, te la controlas y demás, pero después vas a tener problemas renales de todos modos? No necesariamente. Justamente para eso tratamos nosotros de detectar la hipertensión arterial en etapas tempranas de personas que pudieran tener condiciones que más adelante te hagan tener presión alta. Por ejemplo, personas que fuman, personas que ya viven con diabetes, personas que tienen sobrepeso, obesidad, personas que no hacen ejercicio, que no se mueven mucho, están en muchísimo riesgo de, a manera que pasan los 30, 40 años, empezar a tener cifras altas de presión arterial. Si los detectamos ahí, cuando el cuerpo apenas se está adaptando sin que evolucione enfermedad, podemos nosotros reducir las cifras de presión arterial con dieta, ejercicio, medicamentos la mayor parte de las veces y evitar el daño temprano a órganos principales como los que ya platicamos. Bien. Entonces, de que se puede, pero a veces lo difícil es que la población no se convence de que tienen presión alta porque, ¿qué creen? La mayoría de los casos de hipertensión en México y en el mundo no dan síntomas. Es raro cuando verdaderamente diagnosticamos presión alta, que porque el zumbidito, que porque el dolor de cabeza, que sí puede pasar, pero ya para entonces muchos de estos pacientes venían arrastrando presiones altas desde años antes. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con la hipertensión. Dices que no dan síntomas. ¿Cómo podemos detectar entonces que tenemos hipertensión arterial para la gente que nos está viendo en este momento? Porque siempre lo hemos dicho aquí, Sergio y yo, tendemos a normalizar todo lo que nos pasa. Entonces, o nos vamos por el remedio casero o el producto milagro y dejamos de largo realmente la salud. O lo justificamos también, no es que me desvelé, estrés, es que tomé mucho, es que estoy muy estresado. Exactamente. Ella es la que siempre manejo y nunca me siento Sí. mal. Exacto. Justo lo que tratamos de hacer es concientizar a la población y decirles, a ver, la hipertensión la mayor parte de las veces no va a dar síntomas, así como el colesterol alto, la diabetes, va a ser raro que ocurra. Y cuando ocurrió, cuando ya me duele la cabeza, el zumbido, bla, bla, a lo mejor es porque ya tiene rato. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. Bueno, identificamos justo esto que les platicaba hace ratito, factores de riesgo, condiciones que yo ya desde casa puedo traer, como no hacer ejercicio, tener una dieta muy rica en carbohidratos, muy rica en sal, tener carga genética, papá o mamá que tuvieran algún problema como hipertensión o diabetes, puede ser más fácil que menos que una persona desde sus 30, 40 ya empiece a tener alzas de la presión arterial. Entonces tratamos de esto, de generar un ecosistema de prevención desde educar a la población y decirle, ¿sabes qué? No porque no te sientas mal estás necesariamente saludable. Estás asintomático, que es una historia muy diferente, pero tratamos eso. A ver, tienes esto y esto y esto y esto, chécate. A lo mejor sale todo normal, a lo mejor te ven un siguiente año para ver cómo sigue la cosa, pero chécate, ten un primer contacto con una o un médico especializado en la materia y a partir de ahí, pues, tomamos decisiones. Es la idea. Bien. Es la idea.
Te dicen por acá, empiezan a llegar preguntas de inmediato y te dicen, mi esposo padece de la presión, a veces le duele la cabeza y le salen ronchas. ¿Puede tomar alcohol? La preocupación. Realmente el tema de tomar alcohol o no tomar alcohol no va tanto ligado al tema de la presión arterial. Va muy ligado a la dosis que estemos tomando y de qué tipo de alcohol. Entonces, cada bebida alcohólica tiene un graduaje diferente del contenido de alcohol. Algunas más, algunas menos. Y va a depender no nada más de la presión arterial, sino de otras enfermedades que puedan coexistir en el paciente cuando es que nosotros ya empezamos a hacer más énfasis en la moderación del consumo de alcohol. Entonces, va a depender mucho de qué más tiene la persona. Doc, antes de pasar esta pregunta, ¿nos puede recordar cuánto es lo normal o lo permitido para saber que estamos dentro del rango de lo que es una presión sana? Con mucho gusto. En medicina ya tenemos diferentes rangos para decir tú tienes hipertensión o no, y depende de en dónde te tomaste la presión. Por ejemplo, si van a un consultorio o una clínica, nosotros tenemos la cifra en el consultorio de 140-90. Varias mediciones en clínicas o en consultorios arriba de 140-90 suele ser ya la cifra que usamos para decir tienes hipertensión. Pero ¿qué pasa si ustedes en casa tienen un dispositivo bueno que esté validado? Entonces la cifra baja a 135-85. Si son mediciones que en casa se están haciendo y ya esa presión está arriba de 135-85, verifíquenlas de todos modos con un médico, pero lo más probable es que ya estemos orientándonos a ese diagnóstico de hipertensión. Pero aparte, tenemos formas como para hacer estudios de 24 horas en donde les colocamos unos aparatitos en las clínicas de cardiología, en donde medimos la presión durante todo el tiempo. Pues entonces ahí la cifra cambia, porque si tienen un promedio en 24 horas de más de 130-80, entonces ya consideramos es un diagnóstico de hipertensión. Entonces, depende mucho en dónde y con qué tomamos la presión, el número a partir. Pero en temas generales, tener presiones ya arriba de 130-80 puede ser ya una cifra que valga la pena estudiar, no esperarnos al 140. Claro. Hola, perdón, como es malo tenerlo en 135, 140, el de 111, 75, ¿eso también es malo? No necesariamente. De hecho, nuestras pautas actuales por parte de la Sociedad Europea de Cardiología, donde su servidor es miembro, nos dicen, ok, a ver, ya detectaste un paciente con presión arterial elevada, empiezas cambios en su vida, ¿no? Mejor su dieta, más actividad física, ejercicio cuando se pueda, que no es lo mismo actividad física y ejercicio, y medicamentos. Entonces las pautas nos dicen, trata de llevar a tu paciente a la cifra más bajita que tolere. No todos los pacientes a lo mejor van a tolerar ese 112, ese 109. 90, 60. A lo mejor 90, 60, una persona lo puede tolerar perfectamente bien y no hay problema. Yo casi siempre ando con presiones bajas. Y hasta se asustan. Pero realmente mientras no hayan síntomas o más condiciones asociadas a estas cifras bajitas de presión arterial, la mayor parte de las veces no suele haber problema. Siempre y cuando se tenga la vigilancia de un médico especialista en la materia, por supuesto. Importante. Dice Octavio, gracias doctor, dice, buen día, saludos y excelente programa. Mi mamá es hipertensa, tuvo hace unos días una presión de 200/109, es muy elevado este nivel, aunque posteriormente le bajó. ¿Puede ocasionar alguna situación de infarto o accidente cerebrovascular este nivel de presión? Saludos y gracias. Sí, cuando nosotros tenemos cifras de la presión arterial sistólica, el número alto que le dicen, arriba de 180, hablamos de que ese paciente ya tiene una crisis hipertensiva. Hay de crisis a crisis. Sí. Hay crisis hipertensivas que el manejo puede ser relativamente muy conservador, los vigilamos, hacemos cambios a su manejo, pero pueden haber pacientes en donde estas cifras tan altas de presión arterial, repito, arriba de 180 en la sistólica o el número alto, en efecto modifican tanto y tan rápido las presiones de ciertos órganos que pueden haber infartos, pueden haber arritmias, puede haber el acúmulo de mucho líquido dentro de los pulmones por la falla en el bombeo del corazón. Pueden romperse a veces pequeñas arterias que tenemos en el cerebro y causar, como dicen, derrames cerebrales o hemorragias como tal. Wow. Entonces sí, definitivamente, hay algunas crisis que entre más las dejas avanzar, pueden comprometer gravemente la vida de un paciente. Sí. Bien, te pregunta por acá, Miguel tiene 44 años y te dice, tengo lupus eritematoso. Se me activó más por la presión alta. Si tengo controlada la presión, ¿el lupus puede desaparecer? No. Generalmente son dos cosas completamente diferentes. Puede coexistir el lupus, que es una enfermedad autoinmunitaria, anticuerpos que van contra ciertas celulitas que tenemos, y de todos modos existir la hipertensión arterial por un tema genético, por un tema de estilo de vida. Pero no porque controlemos nosotros la presión arterial se cura o se controla el lupus. De hecho, son medicamentos diferentes que dejamos para el manejo del lupus y para el manejo de la presión arterial. Entonces son dos entidades diferentes. Va a ser más fácil que controlando la expresión inflamatoria del lupus se controle un poquito mejor la función de las arterias, o sea, que baje un poquito mejor la presión, a que al revés, como lo comentan, ¿no? Que por controlar la presión el lupus pueda mejorar, definitivamente.
Dice, hola, buenos días, tengo hipertensión, ya que yo quedé así cuando salí embarazada, tengo ya 8 años con hipertensión y seguido me dan como punzadas en el corazón. ¿Esto es normal? Tengo 43 años. No es normal. Muchas personas que estando joven después de una gestación se quedan con un estado hipertensivo es porque a lo mejor durante el embarazo tuvieron preeclampsia o tuvieron eclampsia o algún tipo de trastorno de su presión arterial mientras estaban pues con su vientre ocupado por un bebecito, ¿no? En una muy buena parte de estas pacientes, después de que se resuelve el embarazo, pueden quedar estas cifras elevadas de presión arterial que las dejan categóricamente ya como una persona que vive con hipertensión. Y si ya tiene hipertensión esta persona y va avanzando su edad con la enfermedad, o sea, con la presión elevada, podemos empezar a encontrar unos cambios en el corazón, como que las arterias se empiezan a tapar de poco en poquito, como poder tener arritmias. Pero definitivamente no es algo que hay que normalizar, sí, es algo que hay que estudiar. A lo mejor no es nada, a lo mejor es algo muscular, a lo mejor es algo de las articulaciones de las costillas con el esternón, pero a lo mejor sí puede ser un problema en el corazón que haya tener que atajar. Entonces, la recomendación, como ya lo dicen ustedes acá en el programa, es consulte a su médico, no se automediquen y no se anden ustedes haciendo placebos mentales que pudieran más adelante comprometer su salud. Dice por acá, buenos días a todos, soy Enrique Sánchez del Estado de México, saludos al Estado de México. Y les comento que mi abuelita es hipertensa, pero hace 2 meses se enfermó por un problema estomacal al grado de caer al hospital. Lo curioso es que por un mes su presión estaba de normal a baja y no tomó nada de medicamento. Cuando ella toma es Libersatán e hidralazina. ¿Qué pudo haber pasado? Probablemente se deshidrató tanto por el cuadro estomacal que a final de cuentas la presión que platicamos al inicio de este segmento, la presión se mantiene por cuánto volumen tenemos dentro de las arterias y qué tan rápido trabaja el corazón o qué tan fuerte trabaja el corazón. Si afectamos algo en esta ecuación, la velocidad con la que bombea el corazón, la fuerza con la que bombea el corazón o el contenido de líquido, sangre, agua, plasma, que tenemos dentro de nuestras arterias, la presión arterial puede bajar. Entonces no es algo necesariamente infrecuente o raro que nos toque ver en personas que ya tenían tratamiento para la presión arterial elevada, que se deshidratan por muchos vómitos, por un cuadro de diarrea, porque sudaron mucho después del ejercicio y la presión tiende a bajar. No significa que ya quedó controlada su hipertensión, no significa que ya quedaron curados, no significa que esa va a ser ya su presión por siempre, simplemente hay que mantener muchísima vigilancia sobre todos estos factores que van a impactar en el cambio de la presión arterial. Doctor, ¿con qué quieres concluir este tema? Y preguntan también si afecta la vida sexual una persona con hipertensión arterial. Una persona que tiene mucho tiempo con tanto ciertos medicamentos para la presión arterial como con la misma entidad de hipertensión puede favorecer que se degenere más rápida toda esta vía de vasos sanguíneos que pues le dan pues flujo a los genitales. Particularmente en los caballeros, una muy buena parte de las personas que viven con hipertensión suelen tener problemas de disfunción eréctil. Entonces, definitivamente, la hipertensión arterial puede impactar de forma negativa tanto la función como el desempeño sexual. Y pues cerrando el segmento, pues por supuesto tengan en consideración que la hipertensión arterial es una entidad que vemos muy frecuente en población mexicana, particularmente después de los 35, 40 años. Los factores que más frecuentemente nos topamos para el desarrollo de la hipertensión, ya los comentábamos, vivir con colesterol elevado, fumar, tener una dieta alta en sodio o alta en hidratos de carbono, tener ya obviamente ya diabetes, tener carga genética para este tipo de enfermedades. Y si ya nosotros tenemos hipertensión y la dejamos avanzar, estamos viendo muy probablemente complicaciones que van a estar ligadas al deterioro de la función renal, de los ojitos y probablemente del corazón también. Fíjate, vamos a tener que hacer un programa especial para ti, ¿no? Porque se saturan los teléfonos, se satura el WhatsApp y vean nada más cuántas llamadas hay aquí. Bueno, pues a ¿A dónde te pueden, si no le leemos sus preguntas, de verdad, comuníquense con él? ¿A dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden dejar mensaje? Claro que sí, con mucho gusto. Pusieron mis redes sociales en la pantalla, pero me pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook, como Dr. Huge, H-U-G. Y ahí con muchísimo gusto les podemos echar la mano contestándoles algún mensajito o refiriéndolos con alguno de toda mi red de especialistas que tenemos, no nada más en Guadalajara, sino también en México. Le vamos a dejar también el dato, el teléfono del doctor Hugo Radillo para que ustedes se pongan en contacto con él, con Pina, márquele a Pina y con mucho gusto se lo estará dando esta mañana. Hugo, que no se olvides tanto, ¿eh? No, muchísimas gracias. Luego te extrañamos, ¿no? Sí. Ya te encargo a Rafael que tenga problemas de salud, Fíjate que si allá en Aguascalientes se nos andaba poniendo mal, ahorita que hable contigo. No, ahorita lo vamos a hacer. Puros sustos, muchachos. Gracias, Hugo. A la Oye, por cierto, orden. eso de la función eréctil, no sé qué. Muchas gracias. Yo estoy muy bien. Bueno. Me atienden muy
quien sus temas. Cada quien sus temas. Pero Sofía, adelante. Estoy muy bien de eso.